Esfuérzate y ten buen ánimo que yo seré contigo. Crece en gracia y en conocimiento. Tantas direcciones que el Señor nos va dando. Quiero darles la bienvenida a César, a Alicia, a Lorena, a Erika. Que Dios los bendiga, que podamos compartir hoy, que podamos recibir cada uno de nosotros hoy una inyección de ánimo para que podamos estar creciendo, que podamos seguir avanzando. Nosotros en este mes de septiembre recibimos la orientación de Dios de estar haciendo una campaña de oración y palabra, de estar intercediendo, de estar entrando en batalla. Y el Señor nos dio la dirección de estar ministrando acerca de educación, de la importancia que nosotros tenemos de estar educándonos. Hoy hablábamos al respecto de cómo está la situación en nuestra familia, de cómo mis sobrinos, por ejemplo, están con su situación, con sus colegios, con sus responsabilidades, con los trabajos que tienen que entregar, cómo esta situación de la pandemia fue un caos generalizado en todas las áreas. Y por supuesto, tocó de frente a la educación. Y me acuerdo la semana pasada estábamos hablando en una live donde pudimos invitar a una de nuestras pastoras de la ciudad, de la capital brasileña, en Brasilia, DF, y ella me contaba, decía que tal vez nosotros todavía no tenemos noción del golpe que todo esto generó en la educación y que en realidad no lo vamos a ver todavía. Esto se va a percibir más adelante, ¿no es cierto? Entonces, en esta campaña el Señor nos mandaba a orar, a estar buscando llenarnos de aprovechar este tiempo para estar creciendo en gracia y de estar creciendo en el conocimiento de la palabra. Y esa fue la dirección que nosotros recibimos de forma clara, de forma precisa. Cuando Dios tiene un propósito, Él se manifiesta de forma clara y no deja sombra de dudas, ¿no? Entonces hoy estamos junto con los días de septiembre, cada capítulo, compartiendo cada capítulo. No va a ser menos hoy. Vamos a estar compartiendo el capítulo 13 del libro de Proverbios, que empieza dirigiéndole el papá a su hijo, ¿no? Sabemos que estos proverbios que Salomón le escribe a su hijo están llenos de inspiración, de balances, de estudios, de experiencias que un papá le pasa a su hijo en esa intención de ayudarlo a tener una vida mejor, a orientarlo para que pueda aprovechar al máximo y para que pueda tener una vida larga, una vida próspera, una vida equilibrada, una vida en la presencia de Dios, que es el mejor lugar donde podemos pasar nuestros días en esta tierra. Dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las represiones. ¿Viste la persona cuando estás ahí diciéndole, escuchame, hace esto, vení, dale, por el amor de Dios? Y la persona te ignora, sigue haciendo lo que quiere, sigue... ¡Ay del hijo necio que no escucha la voz de sus padres! ¡Aleluya! Acaba de entrar en nuestra transmisión nuestra ovejita de Ela. Ya le estamos mandando un beso enorme a vos y a toda la familia. Espero que estés ahí reunida con los niños, hablando de los padres a los hijos, como acá la palabra. Y yo veo claramente nuestro papá Dios dirigiéndose a todos nosotros como sus hijos. Estábamos hablando ayer en la reunión en el interior de cómo papá, bueno, en el cielo va a ser así. Él nos está enseñando, nos está preparando para que podamos ir a vivir con Él en el cielo. Y yo les decía a los chicos que no va a subir nadie que esté desubicado y equivocado. Va a subir el que haya recibido la instrucción y haya decidido andar bajo la luz de la palabra, ¿no es cierto? Entonces allá vamos a ser todos hijos de Dios, no es que vamos a ser tíos, abuelos, primos, vamos a ser todos hermanos, amén. El árbol genealógico espiritual es distinto, vayamos acostumbrándonos con eso. Y dice entonces, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Bueno, estamos acá compartiendo en Proverbios capítulo 13. Vamos ahora al
Versículo 3. El que guarda su boca, atenti a vos que no tenés todavía dominio propio y le das rienda suelta a tu lengua. Es un desastre, tenemos que controlar nuestra lengua. Dice, el que guarda... ¿Vieron lo de la gente que dice, ponete un broche en la boca? El que guarda su boca, guarda su alma. Miren qué importante que es esto de estar controlando lo que uno dice. Hoy hablaba con mamá, mami, necesito empezar a ajustar algunos tornillos y empezar a estar cuidando el vocabulario porque nosotros no podemos darnos el lujo de andar hablando cualquier cosa por ahí. Somos hijos de Dios, somos representantes del Rey de Reyes, Señor de señores en esta tierra. No podemos darnos el lujo de andar caminando por esta tierra de cualquier manera. Somos espejo de la gloria de Dios. Entonces, ajustémonos y recibamos hoy este alimento con el corazón abierto, con la mente abierta, sabiendo que Dios está buscando lo mejor para nosotros. Y el versículo 4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo Amén. aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Miren qué cosas puntuales está tocando este proverbio, ¿eh? Dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. ¿Viste la gente que está esperando todo el tiempo ganarse el Kini? Yo tenía un tío que todo el tiempo decía que todo el tiempo estaba esperando cuando se gane el Kini esto, cuando se gane el Kini lo otro. Y a veces yo le preguntaba, ¿y jugaste esta semana? Porque a veces el tipo quería ganar, le ponía onda, pero no, ni siquiera iba a jugar. Entonces decía, bueno, bárbaro, me parece bárbaro que no haya jugado, pero fíjate, cuando uno quiere hacer algo tiene que por lo menos moverse en función de eso. Dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Esto está en el versículo 7. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¡Qué contraste! El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Miren cómo tiene que ver con la salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Otra vez algo que resaltaba el proverbio del capítulo 12 ayer. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación para los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Atención, papás y mamás. Amén. Y cerramos el versículo 25 que dice, el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad.
Fíjense que en cada proverbio Salomón toca áreas muy puntuales de nuestra vida. Si nosotros vamos desde el principio del libro de Proverbios, sabemos que en todos ellos él se dirige específicamente a los hijos, a los jóvenes. Es un papá que da lecciones de vida, que después de haber tenido una experiencia de vida, después de haber tenido enseñanzas adquiridas, de haber absorbido, de haber trabajado, de haber reinado, él entiende, empieza a hacer un balance, empieza a hacer un equilibrio en la vida, proyecta esa experiencia ya para sus hijos y empieza a instruirlos. Empieza a hacer balances, a comparar situaciones que él ya vivió y empieza a reflexionar sobre eso ahora con respecto a su descendencia. Qué importante que vos y yo podamos estar ocupándonos, no solamente preocupándonos por nuestra descendencia. Familias como la de Adela, con tantos hijos como la de mamá, que se tomaron en serio aquel pasaje de cuando el Señor hizo al hombre y al ser humano crecer y multiplicáis. ¿Por qué se enfocaron solamente en esa parte? Cuando hay tanto por aprender todavía en la palabra. Pero bueno, principalmente a estas mamás y estos papás que tienen una descendencia extensa, ¿no es cierto? Son los que realmente, generalmente... La de Cubo también. Y bueno, nuestro querido Sebastián también, nuestro querido obrero Sebastián ahí de la fe, son familias que tienen más de qué preocuparse, más porque... sí, entendí, diaconisa. Queremos mandarle un saludo a Cubo, ya que tanto insistió. Debe ser Ipín, ¿no es cierto? Sí. Bienvenida, Ipín, a nuestra transmisión. Gracias por compartir la transmisión, dejarnos entrar en tu familia. Y entonces les decía, acá hay un papá preocupado, pero que se está ocupando. Sí, mamita querida, Lishi Cubo, me interrumpí de nuevo en la disciplina, diaconisa. Ya quedó públicamente la disciplina de la diaconisa, pues la tercera vez. Hágame una lista de los que están ahí conectados y al final los vamos a estar saludando a todos. No sé si es salude, por favor. Es Lee, es mi amiga Lee. ¿Viste? Gracias por la insistencia. Autor y feño. Bueno, sabemos que... ¿Qué es lo que está haciendo la señora de Saludando a Lee. Lee, te ganaste una interrupción. Paramos la transmisión para poder saludarte a vos. Realmente es emocionante. Yo pensé que era Ipín, mi amiga del corazón, mi amiga de la infancia. Qué emocionante. ¿Se dan cuenta lo que hace la internet, lo que hacen las redes? Cuando papá nos dijo, entren en las redes, no imaginábamos lo que iba a hacer, a cuántas personas o a cuántas casas íbamos a poder entrar. Esto me fascina. Y bueno, entonces hablábamos sobre el contexto histórico. Quiero compartirles un poquito sobre el contexto histórico. Esta semana escuchábamos una prédica de un pastor americano que hablaba de esto, de la importancia de que nosotros tenemos de estar yendo al contexto. No podemos estar sacando las cosas de contexto. Nuestra querida Lee, muy bien también compartirá conmigo la idea, ya que ha estudiado leyes, ha estudiado bastante de la historia como para conocer las leyes, cómo fue evolucionando en el tiempo. Acá tenemos una museóloga y bibliotecaria. Quiero parar para dar una felicitación especial. Hoy es el día del bibliotecario, para el que no sabe. Le perdonamos todos sus pecados, vaya y no peque más. Gracias. Que Dios la bendiga. Titi Feijó es de Monte Hermoso, es mi primita. Ay, gloria a Dios por Titi también. Por favor, hágame una lista porque podamos estar saludándonos también después al final. Y vamos a compartir entonces en fin y al fin un poco de este contexto en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios refleja un contexto triple. ¿Por qué triple? Primero, como literatura de sabiduría general. Habla de, como habíamos recién, de todos los asuntos que involucran nuestra vida. Como segundo punto, principios de la vida
dentro de la corte real. O sea que estamos hablando también, Liz, sobre las leyes. ¿Ok? Y en el tercer aspecto habla sobre la instrucción ofrecida en la relación tierna de un papá y su mamá con sus hijos. Estábamos hablando justamente y resaltamos esa cuestión porque todo el tiempo los capítulos uno a uno, los proverbios van siendo dirigidos directa y específicamente al hijo, a los hijos, a los jóvenes. Entonces, debido a que Proverbios es literatura de sabiduría, todo esto está diseñado para producir meditación en Dios, que nosotros podamos parar para pensar en cómo estamos viviendo, que hagamos una comparación con nuestra vida, que tratemos de traerlo a nuestra vida y podamos meditar, parar y pensar, masticar un poquito, imaginarnos la situación, tratar de proyectar eso en nuestra vida. Amén. Entonces, dice, debido a que Proverbios es literatura de sabiduría, entonces la idea es que nosotros podamos traerlo a nuestra vida. La literatura de sabiduría es parte del todo de la verdad del Antiguo Testamento. El sacerdote dio la ley, el profeta dio una palabra del Señor y el sabio daba su consejo de sabio. En Proverbios, Salomón, el sabio, da principios para los asuntos difíciles de la vida, los cuales no están directamente cubiertos por la ley o los profetas. Aunque es práctico, Proverbios no es superficial o externo porque contiene elementos éticos que reclaman la vida de rectitud que fluye a partir de una relación correcta con Dios. Salomón relacionó 3 generaciones al encomendar a su hijo Roboán lo que él aprendió a los pies de David y Betsabé. Proverbios es tanto un patrón para impartir tiernamente la verdad de generación a generación como un vasto recurso para el contenido de la verdad a ser impartida. Proverbios contienen los principios y aplicaciones de las escrituras que los personajes piadosos de la Biblia ilustran en la vida de cada uno de ellos. Entonces, tenemos esas 3 vertientes. Proverbios se refiere con respecto a las cuestiones de sabiduría, de la literatura, estas enseñanzas que uno va aprendiendo en la sociedad, tiene que ver con las leyes de una sociedad, tiene que ver con las enseñanzas de un padre a un hijo. Yo, desde este punto de vista, es el que más me gusta, el que más me enternece, porque literalmente inicia los capítulos diciendo hijo mío, diciendo jovencito querido, diciendo hoy directamente hace una comparación, arranca el primer versículo diciendo el hijo sabio es así y el hijo necio es así. Entonces es como que nos hace un parate para que podamos ubicarnos en el tiempo y en el espacio y podamos identificar cuál es nuestra postura. ¿En qué lugar nosotros nos estamos ubicando? Nos está invitando a hacer una autoevaluación, que nos hagamos cargo de lo que estamos haciendo con nuestra propia vida. Entonces ya empieza ubicándonos. Y a partir de ahí empieza a hacer un balance en varias áreas de la vida. Entonces vamos a empezar a recorrer eso con nuestro querido Salomón, que espero llegar cuando llegue al tercer cielo, en el tercer portón me dijo el pastor que nos iba a recibir a todos. Ahí voy a estar buscando a Salomón. Hay gente que va a ir directo a Pablo, hay gente que dice que no, yo primero quiero darle la mano a David, el guerrero, el que fue llamado según el corazón. Otros, allá tuve un par en Brasil de amigos que me dijeron, no, yo quisiera conversar con Abraham. La realidad es que yo lo primero que haría es correr a los brazos de Cristo, ¿no? Pero bueno, si hablamos en personajes bíblicos, yo buscaría a Salomón. Le daría gracias por tantos consejos, por tanta instrucción, por tanta claridad mental que este hombre alcanzó y por haber tenido esa lucidez de haberle pedido al Señor antes que cualquier cosa sabiduría para poder administrar su vida, ¿no? Por poder caminar en equilibrio y bajo la luz de la palabra. Eso me fascina. Soy una enamorada de la palabra, me hago cargo de eso y en este mes de la educación
tengo mucha alegría de poder estar ministrando en función de eso, porque necesitamos desasnarnos, gente. Ayer también tuve una alegría enorme de estar compartiendo con una de las ovejitas que volvió a Valle, que pudo estar compartiendo con nosotros ayer en la reunión. Y después de la reunión nos quedamos charlando un poquito, poniéndonos al día con las conversaciones. Y una de las cosas que este muchacho me decía era: yo la verdad, pastora, que antes no entendía, pero un día me di cuenta que tenía que empezar a pasar más tiempo con la palabra. Entonces decidí empezar a investigar, porque tenía un compañero en el trabajo que decía que era cristiano, que hasta el día de hoy dice que es cristiano, pero va dejando mal ejemplo, y yo empecé a observar eso, y algunos de mis compañeros me decían: pero vos, mira, vos decís que sos cristiano y fulano también, pero vos no estás haciendo las cosas que fulano hace. Entonces, él empezó a querer, él me dice así: yo quería explicarles a ellos que una cosa es decir que uno es y otra cosa es vivir la fe. Y ahí esas ganas de él querer vivir más esa fe, lo llevó a estudiar más, lo llevó a empezar a investigar, a pasar tiempo con la palabra, a empezar a querer entender. Entonces se puso a investigar en internet sobre algunos asuntos que aparecían en la Biblia, que él no los entendía. ¡Qué maravilla! Que es que podamos encarnar esto que dice el primer salmo, que arranca dándonos como un paneo general, así como arranca Proverbios de hoy. Yo quiero leerte los primeros versículos. Dice así, libro 1, Salmo 1, versículo 1. El justo y los pecadores. Y dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, mire, porque ahí como dijo, bueno, menos mal que no hizo esto, ni esto, sino que lo bueno que hizo fue esto, y por haber hecho esto fue que no anduvo en todo lo otro, a ver si nos entendemos. Entonces dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como... no, perdón, me estaba salteando la parte B del versículo 2. Y en su ley medita de día y de noche. Amén. Entonces, cuando yo me encuentro con mi querido hermano Gustavo ayer, encuentro un hombre que adquirió un poco más de sabiduría, que se encuentra en un estadio de su vida de equilibrio, tranquilo, una persona que era un poco agitada, y empiezo a ver en él los frutos de haber hecho esta elección. Empezó a pasar más tiempo con la palabra, empezó a meditar en ella de día y de noche, empezó a investigar, empezó a pasar tiempo con la palabra. Entonces eso produjo cambios en su mente y en su corazón. Él me decía, yo empecé a meditar en la palabra y empecé a hacer un balance de las cosas que hice, de las que estaba haciendo y de cómo debería yo empezar a comportarme a partir de ahora. Me empecé a dar cuenta que la gente me observaba por lo que yo decía que era. Yo decía que era cristiano y eso tenía peso. Y por mucho tiempo yo estuve dando mal ejemplo porque no había entendido eso. Entonces hoy que pueda quedar en tu mente grabada esta situación. ¿Nosotros somos reflejos de la gloria de Dios o solamente estamos deshonrando su nombre? ¿O solamente estamos llevando un nombre a cuestas que no hace diferencia ni siquiera en nuestra propia vida? Amén. Entonces dice, el hijo sabio recibe el consejo. ¿Vieron lo que decían en Salmos versículo 1? No anduvo en consejos malos. Acá dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre. ¿De quién lo recibe? Del padre y de la madre, por supuesto. Y dice, mas el burlador no escucha las reprensiones. No quiere saber, se te da vuelta la cara, sale contestándote, vos empezás a llamarle la atención y ya empieza a hablar encima de lo que vos estás hablando, Esas son las formas de darte cuenta en qué lugar estás parado. Yo te pregunto a vos hoy, ¿en qué lugar te ubicarías vos
siendo sincero con tu propia vida, asumiendo tu lugar, asumiendo lo que estás haciendo y cómo estás llevando tu vida. ¿Estarías en la posición del hijo sabio o estarías en la posición del hijo necio? Te dejo ahí meditando. Mira, eso es lo bueno de hoy, no estar presencialmente, porque algunos torpemente se mandan al frente y empiezan a decir, ay, yo acá. No, tranquilo. Es una autoevaluación. Dios no quiere venir a ponerte ahora que te sientas mal. Él quiere que vos busques el cambio. Si te estás ubicando en el lugar de los necios, corre a la presencia de Dios, porque así como Gus tuvo esa experiencia de poder recibir el renuevo de la palabra, la transformación de su mente, así como en su momento yo, cuando decidí escuchar y empecé a hacerle caso a los buenos consejos, empecé a pasar tiempo con la palabra de Dios, también pude recibir esa transformación y ya no ando por camino de pecadores. No hay, la palabra dice, santo no hay siquiera uno sobre la tierra, así que no te preocupes, Dios no está queriendo acribillarte, solamente está queriendo darte una inyección de ánimo para que te levantes y puedas empezar a caminar en victoria hoy. Amén. Amén. Entonces dice, del fruto de tu boca, de su boca, el hombre comerá el bien, mas el ama de los prevaricadores hallará el mal. Miren cómo empieza a hablar de la boca, de aquello de lo que habla, de lo que sale de tu boca. La palabra nos advierte en otro pasaje de lo que el corazón está lleno, es de lo que hablamos. Entonces cuando vos querés conocer a alguien, empecé a escuchar un poquito y dejala hablar. Vas a ver cómo se entrega sola. No tenemos cómo esconder lo que sentimos o lo que pensamos cuando empezamos a hablar. Lo que hay acá y lo que hay acá sale por la boca, ¿sí? Entonces, ahora revisar, en vez de estar mirando lo que dice el otro, en vez de estar analizando, ¿se acuerdan lo de la paja en el ojo ajeno y el tronco en el tuyo? De tanto mirar a los demás, no nos damos cuenta que estamos acortando nuestra visión y que no estamos identificando lo que nos pasa a nosotros. Así que hoy, olvídate, no mires al costado, no hagas como esos que van a la iglesia cuando podíamos ir. Hay gente que lo hace ahora en la transmisión. Está ahí sentado en la casa y me dice, ay, si fulanito estuviera escuchando esta palabra, le voy a pasar la transmisión. Y pega a compartir y se olvide. Y no escucha la mitad de la prédica, empieza a compartírselo a todo el mundo y no recibe, entonces no cambia. Si vos estás ahí conectado, Dios quiere hablarte a vos. Amén. Después es una maravilla que lo compartes a todo el mundo. Pero primero recibí vos, desafiate a cambiar vos, desafiate a tomar una actitud vos, ministrate a vos mismo. Siempre me gusta reafirmar esto de que la primer misión en nuestra vida es con nuestra propia vida. Una vez que yo consigo establecer el reino de Dios en mí, ahí voy a poder ser un instrumento de bendición en las manos de Dios para el que me rodee, para sea quien sea. Y voy a reflejar eso en lo que hago, en cómo me visto, en las redes, a donde sea que yo vaya, eso se va a ver reflejado, porque cuando estamos en Cristo realmente se nota, no hay cómo ocultar que el Señor se encarnó en nosotros, que realmente somos templo de Dios, que realmente estamos viviendo el gozo de su presencia, que aún en los momentos difíciles Él está ahí sosteniéndonos. Entonces se nota cuando estamos en Cristo y cuando Él nos transformó la mente, como dice en Romanos 12, nos presentamos como nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable para que podamos recibir esa transformación de nuestra mente y podamos vivir su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Hacemos así, corazoncito al Señor. Amén. Dice el que guarda su boca, entonces guarda su alma. Así que aprendamos a callar un poco, hablemos un poco menos. Hoy yo dije, voy a hablar menos, la prédica va a ser más cortita. No, las palabras de vida eterna que se extiendan. Pero lo que nosotros tenemos que tener mucha prudencia en qué tiempo estamos pasando en hablar las cosas que no debemos, en tratar de acortar esos tiempos, en tratar de reducirlos, en identificar lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, para que podamos... ¿Vieron ese que dice... que el que no reconoce la enfermedad jamás no tiene chance de curarse? Porque si vos no sabés que no identificás que tenés un problema,
no vas a poder hacer nada al respecto porque ni siquiera estás enterado de que tienes un problema de salud. Entonces lo mismo pasa con los problemas espirituales, con los problemas de carácter, con los problemas emocionales. Yo primero necesito parar y observarme, empezar a observar lo que estoy haciendo, empezar a identificar. Hoy me encantó porque tengo una hermana mayor, una de las que tengo, no voy a decir cuál. Tengo una hermana mayor que hoy estábamos saliendo a buscar un material que trajimos de la iglesia del interior y me dice en el camino, ¿no? Una cuadrita de caminar para un momento de lucidez. Me dice, yo sé que tengo un carácter difícil. Creo que usó otras palabras, pero bueno. Yo sé que tengo un carácter, lo reconozco. Ya es un paso, dije yo. Dije, vamos, lo reconoció. Gloria a Dios por eso. Porque esa es la chance que vos tenés de hacer algo con eso. Pero si vos ni siquiera lo identificás, muy difícil va a ser que vos puedas generar un cambio. Amén. Y cuando nosotros queremos obtener resultados distintos en nuestra vida con respecto a algún área específica o en cualquier área de nuestra vida, necesitamos hacer cosas distintas. Entonces, si hoy no, hasta el día de hoy no pudiste reconocer tu situación, que hoy sea ese primer paso para que puedas identificarte, identificar lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, lo que estás pensando, cómo está tu corazón, qué es lo qué emociones son las que están dirigiendo tu vida, para que vos puedas empezar a evaluar. Poné todo eso delante de Dios, ponelo a la luz de la palabra, confrontalo con la verdad. Y ahí vos vas a encontrar vida y vida en abundancia, porque lo que haya que cambiar, Dios lo va a ir moldando, te va a ir ayudando, va a ir haciendo. Cuando uno es sincero, cuando uno se desviste de toda hipocresía, de todo orgullo, de toda soberbia, le damos libertad al Espíritu Santo para que haga su obra en nosotros. Es ahí cuando la rueda empieza a girar en nuestro favor. Amén. Y eso es una de las cosas que Proverbios nos está diciendo. ¡Ey, reaccionen! Primero hagan un balance, ubíquense en la realidad que están viviendo y a partir de ahí yo les empiezo a orientar. Primero empiecen a cerrar el pico, está diciendo. Fíjense lo que dice el versículo de guarda tu boca para que guardes tu alma. El versículo 4 empieza a hablar el alma del perezoso. Primero, miren las características del desastre humano. El que habla por hablar, el que se tira en la cama todo el día. A ver, reaccionemos, la vida está para vivirla, ¿no? Dios no nos hizo para estar postrados en una cama, arrancando por ahí. Vamos a vivir la vida. El trabajo nos renueva, nos fortalece, nos llena de vida, nos da la posibilidad de darnos cuenta la capacidad que Dios puso en nosotros de hacer cosas. Fíjense que el Señor dijo que haya luz, dijo que hayan árboles de todo tipo, que hayan flores de todo tipo, que hayan todo tipo de vegetales en la tierra, dijo que hayan animales de todo tipo en el mar, de todo tipo que vuelen por los aires, y dijo, bueno, hagamos al hombre. Cuando dijo, bueno, paremos todo, ahora vamos a hacer al que va a gobernar sobre todo esto. Y le dio esa capacidad de construir el mundo, ese aliento de vida transmitió a nuestro ser la esencia de la adoración y la capacidad de crear como Dios tiene en semejanza. Nosotros no decimos que haga, pero pensamos y luego, ¿vieron esa frase que dice, pienso y luego existo? Y pasamos a crear, porque es así. Y entonces inventamos cosas y armamos y desarmamos. Y ahí empezaron a surgir todas las ciencias, empezamos a... Un día alguien observó que se cayó la manzana y empezó a analizar esa situación y empezó a crear leyes. Qué interesante es que podamos identificar quiénes somos, cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, pero que podamos entender que Dios nos hizo para vivir la vida en plenitud. Entonces, si no te está pasando eso, reacciona hoy con esta palabra, que esta palabra traiga vida y vida en abundancia, te pueda dar una inyección de ánimo para entender que los días que pases en esta tierra, tenés que desafiarte a vivirlos en plenitud, a vivirlos en la paz de la presencia de Dios, bajo la sabiduría de la luz de su palabra, y que puedas empezar a moverte. No fuimos hechos para estar postrados. El Señor abomina la pereza. Acá está diciendo
lo que pasa, por qué no le gusta la pereza en nuestra vida, porque nos hace mal, nos trae males, nos trae enfermedades, nos trae dolores físicos, nos trae malestares. Yo me acuerdo que estuve un tiempito enferma y al tercer día ya tenía ansia de vómito solamente de estar en la cama. Entonces se van multiplicando los males en la medida que vos estás tirado sin hacer nada. Dice, el alma del perezoso desea y nada consigue. Dios no te llamó para que seas un fracasado, Él te llamó para que seas más que vencedor en Cristo Jesús, así que toma tu lugar en medio de esta creación. Dice más, el alma de los diligentes será prosperada. Ese es el contraste entre la pereza y la diligencia. Tener una disciplina de vida, levantarte con el sol, de poder empezar a vivir. Me ha pasado a mí de decir, bueno, me levanto para orar a las 7 de la mañana y llegan las 8, 8 y media y digo, bueno, no hay nada que hacer, me tiro un rato más. Y después me agarro la cabeza y digo, ay Dios, si me hubiera quedado levantado hubiera hecho esto. Hay tanto por hacer y uno pierde el tiempo. Entonces vamos a vivir. Dice el versículo 17, dice, el necio manifestará necedad, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Miren cómo habla de la diligencia también en el transmitir, en el comunicar, en el interactuar con las personas, la prudencia y el cuidado con el hablar. Primero dijo en el versículo 3, el que guarda su boca guarda su alma. Y más el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Y acá lo vuelve a reafirmar con respecto a nuestra forma de comunicarnos. Y dice, el necio manifestará necedad, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Miren el contraste, ya está hablando ahora de nuestra salud física, de nuestra salud mental, de nuestra salud emocional. Está hablando de la salud. Primero estaba hablando de la prosperidad, de la conquista, ahora ya trae eso a la cuestión de nuestra salud. ¿Saben el dicho popular que decía, ¿cómo era, diaconisa? No, que cuerpo sano, mente sana, cuerpo sano. Bueno, yo cuando me convertí le agregué, dije, no, pare, nosotros no estamos hechos por 2 áreas en nuestra vida, estamos hechos por 3. Somos seres tripartitos, en semejanza también a nuestro Dios, en su santa tridimensional, ¿cómo se dice? La Santa Trinidad, ¿no es cierto? Eso también es tripartito. Él nos hizo también en esa semejanza, nos hizo en 3 partes en una. El cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, si en tu espíritu gobierna sobre tu alma va a gobernar sanamente sobre tu cuerpo y entonces eso se va a manifestar en victoria y en salud plena, porque es una salud espiritual, es una salud. La salud espiritual trae salud emocional y la salud emocional se manifiesta en la salud física. ¿Viste cuando los médicos dicen, no, esta es una enfermedad psicosomática? O sea que la mente no estaba bien, entonces empezó a crear enfermedades físicas. Esto tiene total relación también con el espíritu. Y Proverbios hoy nos reafirma esa necesidad de poder estar sanando nuestra mente a través de nuestra salud espiritual. En la medida que conocemos la palabra que dice ella misma de sí misma, ella es vida y vida en abundancia. Me acuerdo cuando el Señor le pregunta, ¿y ustedes qué van a hacer? A los discípulos le dicen, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Ellos ya habían entendido y recibido el impacto de la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, una vez que vos entendés cuál es tu lugar, no pierdas más tiempo, no salgas de tu lugar, no, corre a los brazos de Cristo y abrazá tu lugar de hijo de Dios, abrazá tu identidad, restaurá, deja que Dios restaure tu identidad de hijo en tu vida. Dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Mira cómo tiene que ver ahora recibir la humildad del corazón en recibir la corrección, en recibir el consejo, en saber escuchar.
En contraste con el hablar de más, mirá cómo el Señor va haciendo un paneo generalizado con este proverbio. Dice, primero decía que el que habla de más trae ruina. Y ahora te está diciendo que el que sabe escuchar no solamente trae salud, sino que trae prosperidad a su vida. Vos querés que te vaya bien en las finanzas, avivate. Aprende a escuchar, escuchá los buenos consejos. Cuando alguien viene y te dice, mira, sabés que acá me parece que fulanito te está pasando el trapo, te está queriendo engañar, abrí tus ojos, ¿eh? Aprende a diferenciar, a identificar en tu vida las personas sabias que te quieren bien y las personas que ya se cansaron de hacerte mal y lo siguen haciendo, pero vos estás convencida que va a cambiar, que va a hacer la hora, la va a hacer las cosas bien y que aprender a diferenciar. Una cosa es perdonar y otra cosa es seguir golpeándote vos contra una pared de cemento y salir siempre lastimado. ¿Mm? Entonces el que escucha el buen consejo, dice, es el que recibirá honra. Y mira cómo tiene directamente que ver con la riqueza y la pobreza. Acá arranca diciendo, el que no quiere escuchar, cuando alguien le quiere advertir, alguien le quiere aconsejar, alguien quiere despertarlo, alertarlo contra un mal que le está sobreviviendo, dice pobreza y vergüenza. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Abrí tus oídos hoy para recibir y que esta palabra se guarde en tu mente y en tu corazón para que puedas alcanzar una vida próspera, para que puedas crecer y puedas cimentar tu vida en la roca firme que es Cristo. Y ya estamos directo yendo a la conclusión, así que aguantá ahí, no te vayas, nos faltan algunos versículos. Dice, el deseo cumplido regocija el alma. ¿Sabes por qué Dios te está diciendo, presta atención a lo que te estoy hablando, presta atención, trata de guardar en tu mente, de meditar en mi palabra, de pasar tiempo con mi palabra? ¿Por qué? Porque de verdad nosotros tenemos muchos deseos, de verdad nosotros tenemos proyectos, queremos alcanzar cosas, queremos realizar sueños. Por más que se nos pinte el peor de los panoramas, nosotros fuimos hechos para soñar, para proyectar, para vivir. Entonces eso es algo nato en nuestra vida, es de nuestra naturaleza. Dios puso eso en nosotros. Y cuando nosotros no escuchamos el buen consejo o no permanecemos en el camino del bien, esa capacidad de proyectar y de soñar nos es arrebatada. Y Dios no quiere que vos pierdas esa capacidad de soñar, de seguir soñando, de seguir proyectando en tu vida, de seguir imaginándote un futuro mejor. Y el versículo 19, habla sobre esto. Dice, el deseo cumplido regocija el alma. ¿Por qué Dios quiere que vos permanezcas en sus caminos? Porque son caminos de vida, caminos que extienden tu longevidad en esta tierra, que te garantizan una vida mejor, una vida de prosperidad, una vida de realizaciones. Y Él no quiere que termines así, como lo describe el versículo 19, el deseo cumplido que regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Está hablando de las personas que ya entendieron que a su manera van a seguir viviendo y aunque hagan las cosas mal, van a conseguir y no tienen otra forma de vivir. Siempre hay una forma mejor de vivir la vida. Siempre Dios te va a estar mostrando cómo seguir apostando. Porque hay gente que dice, no, porque el gobierno siempre va a ser corrupto, los gobernantes se llevan toda la plata del pueblo, siguen estafando, la pasan bárbaro, se construyen castillos, pero son castillos construidos en el aire. Primero porque ellos no van a tener una vida eterna de gozo y de librarse de sufrimiento, de todo dolor. Ellos están predestinando su vida a una eternidad de sufrimiento. Entonces, esa apariencia momentánea, yo a veces hago este balance, digo, ¿cuánto podemos vivir en esta tierra? A ver, 50, 60, 70 años. Ponele que vivimos un par más. Yo cambiaría 50 años por vivir una eternidad en el infierno. Estamos haciendo una matemática muy negativa. Estamos haciendo que nuestro saldo sea pésimo.
Entonces son balances que nosotros necesitamos hacer para entender lo que estamos haciendo con nuestra eternidad. Necesitamos proyectar un poquito más a futuro. Hay gente que mira solamente los pocos años que vive en esta tierra y no se da cuenta de lo que está intercambiando. Sin hablar que por elegir el camino del mal, vos dejás de tener paz a la hora de poner tu cabeza sobre la almohada. Hay gente que está lleno de plata y lleno de bienes, pero no duerme. Tiene que estar consumiendo pastillas y pastillas porque su sistema nervioso está totalmente alterado, porque no hay paz en su corazón, porque no confía ni en la persona con la cual duerme por las noches. Hay gente que no, ya directamente se quedó sola, que no tiene a nadie con quien compartir, o personas que se sometieron a vivir con personas que no le dan paz en su vida cotidiana, están durmiendo con el enemigo. Entonces, lo que Dios te está diciendo es, déjame que te enseñe a vivir en paz, déjame que yo te muestre la otra posibilidad que el mundo no te enseña, que es de vivir, de tener acá en la tierra, sin contar que yo te garantizo una eternidad de plenitud, acá en la tierra, los años que vos vivas sobre esta tierra, que los puedas vivir, que puedas alcanzar la felicidad, que puedas soñar y seguir proyectando, que esta vida en la tierra sea mejor. Déjame que te prepare para venir a vivir conmigo al cielo, que puedas vivir una vida plena por toda la eternidad. Amén. Entonces dice, el que anda con sabios, sabio será. Entonces, él dice, bueno, está la gente que escucha y la gente que no quiere escuchar. Pero aún la gente que no quiere escuchar, si empieza a andar con gente que sabe dar consejos, que elige la sabiduría, que está en la presencia de Dios, tarde o temprano esta persona va a absorber de lo que está compartiendo porque está conviviendo con eso. Aunque no lo quieras, aunque no lo desees, de convivir con esa paz, con esa alegría, con esa alabanza, de convivir con gente que convive con la palabra, se te termina pegando. Entonces, por eso es tan importante que también sepamos elegir. Yo necesito hacer un balance. Hay gente que me dice, no, pero yo no puedo, es que solo no vamos a poder. Por eso Dios estableció la iglesia, para que podamos, al unirnos en su nombre, Él ya nos reviste de poder, ya nos da un manto de autoridad y ya nos ayuda a vencer la oscuridad. Entonces ya recibimos la primera inyección de ánimo porque Él se hace presente en el lugar donde 2 o 3 se juntan para adorarlo. Entonces de repente vos fuiste a la iglesia y fulanito no te lo bancás mucho, pero vas porque vos querés, ya tuviste una experiencia con el Señor y lo querés conocer. Tu objetivo es Cristo, enfócate en Él. Entonces, semana a semana le empezás a convivir con esa persona y bueno, sí, la verdad que no me lo bancaba tan, al principio no lo podía ni ver, pero bueno, con el tiempo en cada reunión y me lo fui bancando, fui digiriendo sus pavadas y hoy me lo banco. Hoy es un hermano más, lo amo en Cristo. ¿Cuántas veces yo he visto personas que llegaron a la iglesia y vieron que estaba el vecino que no se hablaban hacía 20 años, pero en la medida que, bueno, y se sentaban uno en cada extremo, olvídate de pasar por la misma puerta los dos al mismo tiempo, esperaban que miraban en la puerta a ver si había pasado para pasar después, pero después con el tiempo el Señor fue trabajando en sus corazones, fue derrumbando las estructuras y a fin de año estaban todos cenando y brindando, chocando las copas en el brindis de fin de año. Entonces, qué importante que nosotros le demos a Dios la chance de cambiar nuestro corazón. Y al buscar lugares donde la presencia de Dios habita, va a ser mucho más fácil para vos y para mí encontrar gente que ya está fortalecida en su palabra, para que esa gente que ya adquirió un poco más de sabiduría pueda empaparnos a nosotros y contagiarnos por el solo hecho de convivir. Amén. Amén. Eso es lo que está diciendo este versículo. El que anda con sabios, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Siempre el camino de destrucción, siempre el camino del dolor, del sufrimiento. Lejos de la presencia de Dios no le va a ir bien a nadie. A nadie. Fuimos hechos para estar en su presencia. Fuimos hechos por sus propias manos. Entonces, no tenemos otro lugar donde ir que podamos pasarla realmente mejor. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Puede ser que vos todavía no hayas recibido ningún galardón o no percibas
cómo Dios se está moviendo en tu favor. Pero tener plena seguridad, esto me lo dijo mi pastor en los primeros años de mi fe, de caminar con Cristo, y yo lo he visto día a día, año a año, cada vez el Señor me abre más los ojos para que pueda percibir cómo Él se mueve en mi favor en los detalles más pequeños. Puede ser que vos ahora no lo veas, pero te aseguro que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito. Amén. Todo lo que hagas en favor del reino de Dios, en favor de tu propia vida, al querer acercarte a la presencia de Dios, a querer establecer en tu vida la presencia de Dios, todo el Señor lo tiene en cuenta, cada detalle. Así que invertí en las cosas del reino, invertí en tu vida espiritual, invertí en crecer en gracia y en el conocimiento de la palabra de Dios, que todo eso va a hacer diferencia. Tal vez un día por un instalar de dedos abras los ojos y te des cuenta de todo lo que Dios ya hizo en tu favor que vos no lo veías. Amén. Amén. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para los justos. Esto que estábamos diciendo de recién, de repente vos ves que el tipo que está haciendo, que hace desastre, esta gente corrupta que construye castillos y que construye mansiones y que, bueno, no vamos a nombrar gentes, ¿no?, que bien conocidas que tenemos acá en la Argentina, que ya sabemos los desastres que han hecho y cómo han robado, pero y hay mucha gente con esa excusa decide hacer las cosas mal porque total si lo hace bien le va mal. Me he cansado de escuchar a gente decir, ¿para qué voy a hacer las cosas bien si mira fulano el desastre que hace públicamente, tiene 1, 2, 3, 14.000 causas en la justicia y sigue su vida como si nada? No es así. Al Señor no se le escapa un alfiler. Señor está en el control de todas las cosas y cada uno va a cosechar lo que sembró. Correr al camino del bien, porque una de las cosas que el Señor te está garantizando, acordate que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nos conviene a nosotros agradar a Dios porque agradando su corazón en este intento de estar haciendo las cosas bien, Él nos ayuda a acercarnos a Él. Es como el papá que está viendo que el nene empezó a caminar, se tropieza y se cae, se tropieza y se cae. A la segunda, tercera caída, el papá extiende la mano y lo ayuda para que no se vuelva a golpear. ¿Sí? Está viendo que el nene está queriendo correr a los brazos del padre. Si papá te ve corriendo a sus brazos, él va a extender la mano y te va a ayudar a caminar. Y vos vas a ver cómo realmente todo coopera. El versículo dice, el versículo 22, el bueno dejará herederos. La mejor herencia que vos le podés dejar a tus hijos es la eterna. En la medida que vos construyas en vos un ser eterno, lleno de la luz de Dios, esa herencia se la vas a impregnar a tus hijos. Y con esa herencia ellos van a tener capacidad de enfrentar cualquier tempestad. Tal vez vos no tengas hoy decir, uy, bueno, ya estoy en la recta final y no tengo una herencia financiera para dejarle a mi hijo. Construí en él los cimientos de la fe, porque esos cimientos son los que le van a dar a tu hijo estructura para tener una vida buena, una vida larga y una vida de prosperidad, una vida de plenitud. Va mucho más allá. La bendición, la herencia del Señor va mucho más allá de lo material, pero involucra también a lo material. Amén. Así que si vos estás ocupado, preocupado con lo que le vas a dejar a tus hijos, primero que es bueno que te preocupes, porque es tu responsabilidad. ¿Qué legado le vas a dejar cuando te vayas de esta tierra? ¿Qué le vas a dejar a tu descendencia? Debes pasar tiempo pensando en eso. Y mientras lo meditas, pensá en que lo más importante, ojalá le puedas dejar más cosas, pero lo más importante es el legado que vos le podés dejar dentro de la palabra, a la luz de la palabra de Dios. Acá dice que la gente que decida por el camino del Señor tendrá una larga herencia para toda su descendencia. Está hablando que va a alcanzar no apenas a tus hijos, sino a tus nietos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus nietos. Está hablando de que la herencia que le vas a decir va a bendecir a varias generaciones dentro de tu descendencia. Y amén. Dice, en contraste, que aunque vos veas esta gente que la está hoy, tal vez pueda estar pasándola, entre comillas, bárbaro, porque en apariencias, venden una apariencia de alegría, de felicidad, de conquista, el Señor está diciendo, aún esa gente que está
tomando lo que no le corresponde, no van a tener herencia. Los suyos no van a tener herencia. Eso va a ser, el Señor se va a encargar de llevárselo a los justos, a los que están eligiendo el camino del bien. Es verdad. Amén. Amén. Es Entonces verdad. cerramos. Gracias a Dios porque decidimos creerte, Señor, y decidimos venir a tu presencia y decidimos hoy alimentarnos con tu palabra. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Viste esa fama? No, déjalo, pobrecito, no lo retés. No, pero no le... Por favor, no lo pongas de castigo. Miralo, pobrecito, está llorando. Querida, abrí los ojos, porque una corrección va a formar el carácter de tu hijo. Y no solamente vas a estar dejándole a él un carácter formado para bien, sino que vas a estar dejándole al mundo una piedra preciosa, porque vos decidiste corregir a tu hijo y construir en él un hombre o una mujer de bien. Cuando vos reprendés a un hijo o dejás de reprenderlo, estás eligiendo lo que estás construyendo en él. Aquel que sabe corregir a su hijo está dándole vida, está dándole la oportunidad de volverse un hombre o una mujer de bien. Si vos no corregís, ¿vieron esos nenes caprichosos que hacen escándalos en cualquier lugar, que hacen pasar vergüenza a los papás? Y los papás hasta tienen vergüenza de llamarles la atención en la calle. ¿Vieron? El otro día me contaba mi mejor amiga, que fue a atender a su nena, que está pasando por una... Está mi princesa Lu, que está pasando por este diagnóstico de cáncer, y estaban ahí entrando para la atención en oncología, y había una crisis de una pulguita así de 3, 4 años, que hizo un escándalo durante 1 hora, porque el tipo no quería recibir la medicación, no quería que le pongan la medicación, y la madre ahí no le decía nada. No le decía nada. Ella estaba ahí queriendo frenar el caos que el chico estaba haciendo. Y fíjense que era para recibir la medicación. El nene estaba en oncología. O sea, esa medicación iba a determinar cómo seguía su vida. ¿Sí? Entonces, lo que ella me decía que lo que más le impactó fue la actitud pasiva, extremadamente pasiva de la madre. Aún que esa medicación determinara si ese nene iba a seguir viviendo, la mamá no hizo nada. Entonces el nene no dejaba, porque los médicos no pueden tirarle la orejita o sacudirlo al nene para que se quede quieto. Es un trabajo que le corresponde a los padres. Si vos tenés un nene descontrolado, ayúdalo a tener una vida equilibrada. En la medida que vos... Obviamente la primera lectura que hago es que esa madre no tiene una vida equilibrada, no tiene una estructura emocional, no tiene una estructura espiritual, porque más allá de cualquier diagnóstico, yo tengo que saber encarar la vida con todas sus dificultades. Yo puedo recibir una explosión de decir, uy, mira qué terrible este diagnóstico, pero necesito buscar la fuerza para encarar esa lucha, no puedo entregar las riendas. Y es evidente que cuando un nene toma el control de un hogar, ese hogar va a ser un caos, porque no hay criatura que pueda dirigir un hogar. Amén. Entonces por eso es que Dios nos está diciendo, el que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece. Vos estás construyendo un monstruito. Estás criando un monstruito salvaje dentro de tu casa. En algún momento esa fiera salvaje va a salir a la calle. Y si vos no lo frenaste y no lo educaste en casa, lo van a frenar en la calle. Y en la calle no lo van a tratar con el amor que un padre y la consideración que una madre puede tener por su hijo. La calle es cruel, el mundo es cruel. El mundo yace en las manos del maligno. Vos tenés que darle a tu hijo herramientas, estructura, capacidad para salir al mundo, y no solamente salir a conquistar, salir siendo más que vencedor. Tenés que darle para que él sea una bendición para el mundo, para que él pueda ser sal
y luz sobre la tierra. Amén. Amén. Y cerramos hablando sobre este versículo, la parte B del versículo de el que detiene el castigo de su hijo. Dije, más el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Vieron el versículo que dice que el padre ama al hijo porque el padre corrige a su hijo porque lo ama? Acá lo está reafirmando. En ese otro pasaje se refiere claramente al Señor, que dice que el Señor nos corrige con amor porque nos ama. Cuando el Señor, y eso me encanta recordarlo todo el tiempo, porque hay mucha gente que no se acerca a la iglesia porque tiene miedo de que ahora voy a tener que ir a la iglesia, ahora voy a tener que empezar a dejar de decir malas palabras, ahora es como una ley, es como un peso, como una opresión. El amor de Dios no es opresión. Opresión es lo que hay en el mundo. Opresión, sufrimiento y dolor es lo que el mundo te ofrece. Y el mundo va a tratar de contaminar tu mente de tal manera que vos tengas miedo, receo, rechazo por las cosas del reino. Porque en la medida que vos tengas conocimiento del amor de Dios y puedas experimentarlo, ese amor te llena tanto en todas las áreas de tu vida, te abraza de tal manera, es como un fuego abrasador, literalmente lo que dice la palabra, que te envuelve y te enamora, te cautiva, te fortalece. Lo más importante es eso, que te sana, te libera y te fortalece. A partir que vos conocés quién sos y cuánto Dios te ama, jamás volves a ser el mismo, ni para vos ni para el mundo. Y delante de Dios pasás a restaurar tu identidad de hijo legítimo, hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores. El Señor no murió en la cruz por vos y por mí para que no valiera la pena su sacrificio en nuestras vidas. Así que es como el papá que ama. Él sabe que nos equivocamos, Él sabe que nos tiene que corregir, de vez en cuando nos tira la orejita, pero Leila, Él nos ama. me gustan mucho tus prédicas. Aleluya, gloria a Dios por eso. Amén. Es muy importante que nosotros podamos experimentar el amor de Dios. Esto de presentar tu cuerpo como sacrificio vivo delante del altar del Señor es decir, bueno, está bien, Dios me está diciendo que empiece a diezmar porque es para mantenimiento de su casa y que esa obediencia me va a traer bendición en todas las áreas de mi vida. Ok, no sé si es así, pero yo lo voy a hacer, decido creerle. Entonces voy y empiezo a ejecutar. Presento mi cuerpo como sacrificio vivo, dejo de hacer los desastres que hacía con mi vida, de tomarme todo, de fumarme todo, de salir por cambiar la noche por el día. Empiezo a decir, no, voy a establecer en medio de este caos que hice con mi vida el orden a la luz de la palabra, que dice, hagan todo lo que hagan, háganlo con orden y decencia. Entonces voy a empezar a diseñar, abrirme los ojos, mostrarme lo que hay de indecente en mí, lo que hay de desordenado en mí y ayúdame a establecer este orden tuyo en mi vida. Y ahí dice que al presentarte vos, al sacrificarte y cambiar este ritmo de vida que tenías, empezar a imponer de a poquito una cosa que voy aprendiendo, mañana otra, bajo la luz de la palabra, ahí vos y yo experimentamos la verdadera transformación de nuestra mente. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? El espíritu sano, mente sana, cuerpo sano. Entonces, ese sacrificio es buscar una vida espiritual sana, porque al sacrificarme, al escuchar la palabra y correr a establecerla en mi vida, yo conecto mi espíritu con el Espíritu de Dios y empiezo a andar bajo la luz del poder de Dios, de la gloria de Dios. Eso establece en mí un primer pilar. Entonces yo sano mi espíritu, lo conecto al de Dios y ese espíritu empieza a dominar sobre mi carne. Yo empiezo a esforzarme físicamente para ir y emocionalmente para poder establecer lo que Dios me está diciendo, empezar a hacerlo. La fe sin obras es muerta. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe sin obras es muerta. Entonces yo empiezo a activar esa fe, la empiezo a vivificar en mí. La empiezo a hacer viva porque la estoy viviendo, la estoy haciendo. Estoy haciendo lo que Dios me dice que haga. Entonces ahí es donde yo recibo la transformación de la mente y empiezo a experimentar la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios en mi vida. Todo cambia. Y jamás, te lo puedo asegurar por experiencia propia, jamás
volvemos a ser los mismos. Jamás habrá nada en este mundo que pueda, o por más que intente, que consiga alejarte del amor de Dios. Nada, ni en lo alto, ni en lo ancho, ni en lo profundo, del más profundo abismo, ni los seres celestiales, ni los seres del infierno, ni nada ni nadie que pueda alejarte del amor de Dios, porque este sobrepasa todo entendimiento. Ya no querés saber de nada más, solamente querés estar con papá. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias por la oportunidad que tenemos hoy de recibir esta inyección de ánimo a través de la verdad de tu palabra, esta verdad que es vida y vida en abundancia, esta verdad que al conocerla nos libera. Ya no somos esclavos, somos tus hijos. Ya no hay poder del enemigo que pueda someter nuestras vidas bajo las leyes de este mundo. Somos tuyos, somos libres. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hoy te pido que ores así conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, transforma mi mente. transforma mi mente. Hoy yo me acerco a ti. Hoy yo me acerco a ti. Presento mi cuerpo Presento mi cuerpo como sacrificio vivo, como sacrificio vivo, en verdadera adoración. en verdadera adoración. Quiero experimentar Quiero experimentar la verdadera transformación la verdadera verdadera transformación de mi mente. de de mi mente. Porque a partir de hoy Porque a partir de hoy voy a vivir, voy a vivir, a conocer a conocer y a disfrutar y a disfrutar de tu buena, de tu buena, perfecta perfecta y agradable voluntad y agradable voluntad en mi vida. en mi mi vida, vida. Para que tu nombre para que tu nombre sea glorificado sea sea en glorificado todo lo que haga, en todo lo que haga, en todo lo que viva. en todo lo que En viva. el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. amén y amén. y amén. Que el gran amor de Dios y las 12 consolaciones del Espíritu Santo, extienda la mano, soldada, estén con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Que la paz, la gracia de nuestro Señor Jesucristo reposen sobre nosotros a donde quiera que vayamos, y así podamos ser sal y luz en esta tierra para honra y gloria de su nombre, y para que alcancemos la plenitud en su presencia. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo y nos vemos en la campaña todos los días a las 7 de la mañana en castellano, a las 7 de la noche en portugués. Vamos, que con Cristo se puede. Bendiciones. Dios los bendiga. ¡Qué lindo! Gloria a Dios.